El capítulo inicia durante el comunicado de Sun Wukong y la reacción de sorpresa de todos los dioses. Cambiamos de escenario, donde vemos a Nike, la diosa de la victoria, hablando con Zelos, el dios de la competencia, sobre la decisión de Sun Wukong, tildándola de interesante. Zelos entonces pide reunir a todos los soldados divinos de inmediato, debido a que su misión es asegurar la correcta ejecución del Ragnarok. Lleno de determinación, asegura que aquellos que puedan convertirse en obstáculos, aunque sean participantes del apocalipsis, y aunque esto signifique ir en contra de la voluntad de Zeus, con lo que esto implica desobedecerlo, no dudará ni un segundo en eliminarlos. Pero Kitian Dashen no es el único dios peligroso del apocalipsis. Vemos entonces a un grupo de guardias caídos en la entrada de uno de los cuartos dentro del Palacio del Olimpo, quedando Nike y Zelos impactados al ver esto. Dentro se escucha una risa. Entonces vemos a Belial, viendo un video animado de la titanomaquia durante el combate entre Cronos y Zeus. Zelos da un grito de advertencia a aquel dios, y este se gira levemente preguntando qué sucede, molesto por la interrupción. En ese preciso instante se nota que con base a su apariencia, que aquel era quien, debido a su peligrosidad extrema, fue prohibido cualquier tipo de contacto con ese dios celestial exterior. El dios intocable, Belial. Con temor en su voz, pero a su vez gran valentía, Zelos dice que no va a permitir que éste siga cometiendo barbaries dentro del sagrado palacio. Pero el dios intocable pregunta, ¿crees que se te permitirá? ¿En serio? ¿Tú no estarás confundido sobre quién manda aquí? En un instante, el dios Belial se encuentra a centímetros de Zelos, bloqueando su ataque antes que incluso éste pudiera moverse. No me digas que de verdad creen que son los que están al mando. Este, utilizando un dedo, frena cualquier movimiento de la espada de Zelos. Nosotros somos dioses. No es así. Entre dioses, en una relación entre iguales, no existe eso de perdonar o ser perdonado, ni dominar o ser dominado. Nike se pone en guardia asustada por la posición en la que se encuentra su hermano mayor. Hacer lo que quiera. Eso es lo que significa ser un dios. Cambiamos de escenario a las gradas, donde vemos a los dioses hindúes alegres porque el siguiente en participar es Indra. Brahma entonces explica que el rival de Indra es el dios celestial exterior, el asesino injusto, Suke, conocido como el sicario celestial, miembro de los Xi-Jiang, un grupo de asesinos formado por 4 dioses, siendo el rival de Indra el líder del grupo. Vishnu opina que es un enemigo con el que no podrían bajar la guardia, y el dios del agua Varuna pregunta a Shiva qué opina del rival, pero este simplemente responde que no tiene idea. Explica que este no tiene idea porque no fue él quien peleó con Indra en aquel momento, sino que fue Rudra. Así que ellos nunca se han enfrentado directamente antes. Además, como ha pasado tanto tiempo, no hay forma de que Indra siga siendo el mismo. Por eso no sabe qué tan fuerte es ahora, por lo que por ahora solo quedaría guardar silencio y observar con orgullo la valiente figura de su camarada de batalla. Pasamos entonces a los pasillos de los competidores del apocalipsis, donde vemos a Indra ser interceptado por un dios, quien busca medirse con el hindú, porque este es un dios muy famoso incluso en su mundo, y un combate con él es una oportunidad que muy pocas veces se presenta, a lo que Indra simplemente responde preguntando ¿cuál es su nombre? El dios chino responde Baihu, y el de atrás, ¿cuál es tu nombre? Pregunta Indra nuevamente. Xuanhu sale del lugar donde se ocultaba, felicitando a Indra, pero este responde que su forma de ocultar la sed de sangre aún es débil. Baihu se da cuenta de que Indra ya sabe quiénes son, así que busca poner las cosas en marcha y actuar como los dioses asesinos que son. Los dioses chinos se preparan para actuar, así que Indra, sin más remedio, acepta el desafío, tirando su cigarrillo. Mientras tanto en la arena, la aprendiz de Heimdall anuncia la tercera ronda del torneo. Mientras hablan acerca de los siguientes participantes, Ares pregunta, ¿el dios del asesinato injusto? Entonces cae en cuenta de que quizás exista alguna trampa, a lo que se apresura a decir que ya lo sabía, diciendo que al ser un combate abierto, no hay duda de que quizás exista alguna jugarreta. Zeus se ríe diciendo de que a pesar de que Suke se le llame el dios del asesinato injusto, también es conocido como el sicario celestial, debido a que todo encargo que acepta lo cumple sin falta, siendo su tasa de éxito del 100%.
sin duda un verdadero sicario profesional, dispuesto a hacer lo que sea para cumplir su cometido. Mientras tanto, en la arena, se comunica que hay un problema con uno de los participantes, por lo que muchos dioses se muestran sorprendidos, así que si Indra no se presenta antes del tiempo límite, se considerará como una renuncia, y por tanto el dios Suke sería declarado ganador por incomparencia. Todos se muestran molestos con Indra. En el balcón de los griegos, Zeus comenta que esto también es una forma de fuerza. Los dioses hindúes se encuentran molestos, debido a que no existe manera de que Indra renuncie a pelear, mientras Shiva recuerda aquel día, antes del combate entre Indra y Rudra. El dios del trueno había invitado a Shiva a pelear también, diciendo que no le molestaba pelear contra dos a la vez. Shiva simplemente dice que el dios del trueno estará bien. Si se trata de Indra, sin duda alguna, él lo estará. Continuando con el capítulo anterior, vemos a Indra en posición de guardia. Al primer destello, vemos a Vaiju saltando al ataque, pero el dios del trueno responde con un golpe feroz al rostro, mientras por detrás, Suanju se prepara para lanzar sus dagas, pero son rápidamente esquivadas por el dios. En uno de los pilares, el último dios asesino perteneciente al grupo de 4 aparece por detrás e intenta rebanar e incapacitar a Indra para así evitar que luche contra Suke. Pero en un destello eléctrico, Indra lo esquiva y contraataca, rompiendo la nariz del dios. Los 3 dioses chinos se quedan sorprendidos por la habilidad de combate del dios hindú, diciendo que claramente está acostumbrado a luchar contra múltiples oponentes a la vez. Indra, totalmente enfocado, libera su aura electrizante, listo para seguir el combate. Los dioses chinos dicen que deberían cambiar su forma de verlo, pues se suponía que este estaba un escalón debajo de Shiva, pero ahora dudan que sea así. El otro comenta que siempre pensó que los dioses del panteón hindú eran más del combate uno contra uno, pero Indra se ríe de esta frase. Entonces este comenta que en aquella época el panteón hindú estaba lleno de traición, agresiones en grupo, emboscadas, ataques, traiciones disfrazadas de duelos. Todo era muy caótico. El tipo de duelo vale todo era el pan de cada día. Era un mundo cruel. Hasta que apareció ese tipo. Entonces vemos los recuerdos del viaje de Shiva y Rudra, un idiota del uno contra uno. Al final termina alcanzando la cima. Lo jodidamente asombroso que fue, yo lo viví. Todos nosotros lo hemos vivido, haciendo referencia a los dioses del panteón hindú. Indra se vuelve a poner en posición de combate para lanzarse al ataque, neutralizando rápidamente a Suangu. Seguidamente rodea a Vaiju y golpea a la guardia de este. Por detrás se acerca el tercero de los dioses, con intención de darle un espadazo, pero es contraatacado nuevamente con un puñetazo en el rostro. Instantáneamente se desplaza a la velocidad del rayo para golpear nuevamente la guardia de Vaiju, enseñando su técnica de combate, que es llamada el puño divino de la velocidad del rayo, Vajra. Indra comenta que debe irse, porque si se queda atascado con sus habilidades de combate, ganar contra Shiva no sería más que un sueño dentro de otro. Suangu intenta ponerse de pie a pesar de sus heridas, pero se niega a perder, así que rápidamente con un látigo amarra el torso del dios, diciendo que su condición para ganar no es derrotarlo, sino evitar que llegue al campo de batalla a tiempo. De ser así, los Zijian habrán ganado. Mientras tanto en la arena, todos los dioses están un poco impacientes debido a que Suke se encuentra en el medio de la arena de combate, esperando a combatir. Cuando el árbitro estaba a punto de dar el resultado del combate, alguien grita "un momento". Volviendo a los pasillos, Indra golpea nuevamente a Suangu, lanzándolo y dejándolo de rodillas. El dios hindú pide a este que se detenga o terminará muriendo en combate, pero este, con el rostro destrozado, pide que se atreva a matarlo. Si lo hace, aún así los Zijian vencerían. Entonces Indra siente otro destello eléctrico y se gira rápidamente. Suanju, confundido, pregunta por qué vino. Entonces Indra ve a Suke. El dios hindú pregunta si van a atacar todos a la vez, porque no tiene problema con eso. Pero Suke replica que es un dios digno de su reputación, que es un guerrero incluso más formidable de lo que dicen. Y es por esa razón que trajo una de las cámaras de la arena del combate para transmitir la pelea en vivo, dejando así sorprendido a todos los dioses.
Entonces Indra pregunta si él vino solo para que le partiera la cara, pero Suke responde que no, poniéndose en posición de combate, diciendo que él es quien vino a partir su rostro, o como dicen los dioses de la India, en un combate uno contra uno. El capítulo inicia con la sorpresa de todos los dioses, al presenciar el combate desde una nueva perspectiva, un combate transmitido en vivo desde el interior de la arena. Indra y Suke se encuentran frente a frente. Ares pregunta a su hermano si van a permitir que esto ocurra sin más, pero Hermes simplemente responde: y este es el Apocalipsis, un torneo mediante la violencia. Se decide quién es el dios más fuerte. Aparte de la fuerza, no se exige estatus, ni fama, ni nobleza, nada en lo absoluto. No importa cuál sea la razón si pierdes, ahí termina todo. No es así, señor Zeus. Si uno puede demostrar su fuerza, entonces desde el principio es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Sin embargo, Suke, parece que eres más de lo que pensábamos. Parece ser del tipo de hombre que nos gusta. Los Xijiang estuvieron a nada de conseguir la victoria. Ellos son un grupo dispuesto a hacer todo lo que sea para ganar. Después de todo, ese es su estilo. Sin embargo, la fuerza de Indra superó por mucho lo que tenían previsto. Los Xijiang están obsesionados con la victoria segura. Asumir un riesgo innecesario no es propio de ellos. Si se tratase de ganar, quizá la distracción hubiera bastado. Mas Suke explica que en este apocalipsis, Indra no fue el único cuya fuerza superó sus expectativas. Ahora, todos los dioses guerreros que siguen avanzando en el torneo, al atravesar el supremo campo de batalla, esa es la lucha contra los más fuertes, por lo que el dios chino busca alcanzar un nuevo nivel de poder. Es por eso que él también debe enfrentar a los fuertes. Si no crece, jamás podrá ganar el torneo. Indra, lleno de voltaje, vuelve a saltar al ataque, intentando golpear a Suke, alcanzando conectar con su guardia. Este combate se volvió un desafío de altísima intensidad. Suke logra entrar en el rango de ataque, pero al intentar contraatacar, este recibe un puñetazo en el rostro. Los dioses del panteón hindú reconocen que la agudeza de Indra ha aumentado. Sin duda, esa es la velocidad del rayo. Sin duda es el puño divino Vajra. Suke sale despedido e Indra se abalanza para dar el golpe final, pero un chispazo lo alerta. El dios chino entonces pregunta qué sucede, por qué no va a atacarlo. Indra guarda silencio observándolo, mientras Suke camina hacia él con la calma de alguien que sale a pasear, acercándose sin prisa. Entonces Suke reta a Indra a atacarlo, por lo que el dios indio acepta, rodeándolo para propinarle un puñetazo, pero su puño termina destrozado. Vemos que de la espalda de Suke parece formarse un ala o algo similar formado de múltiples cuchillas. Esa parece ser el arma divina de Suke. Un arma divina transmitida en el panteón chino, incontables hojas que cambian de forma según la voluntad de su portador, llamado la espada fantasmal del loto vermellón. Luego de esto, la situación se ha invertido por completo. El golpe a la velocidad del rayo de Indra fue parado por completo por la barrera de incontables hojas, por lo que el dios indio terminó con un brazo casi inutilizado por sus heridas. ¿Este combate acaso ya está decidido? Pero Suke sabe que a pesar de que Indra haya perdido un brazo, el espíritu de lucha del dios del trueno no se ha debilitado ni apagado en lo más mínimo. El puño divino Vajra aún no ha perdido. Suke sabe que a Indra ya no le queda opción, solo posee uno de sus puños. Pero de igual forma, no hay una técnica que él no pueda contrarrestar, por lo que lanza múltiples hojas, pero el hindú logra esquivarlas en un destello, encontrándose así ambos dioses frente a frente. Indra entonces se percata de que a pesar de que esquivó las hojas que venían hacia él, las mismas lograron clavarse en su espalda. Tu técnica tiene una debilidad muy clara. Suke logra conectar su ataque, cortando el pecho de Indra. Incluso en un combate uno contra uno al estilo del panteón hindú, el que va a ganar soy yo. En el reino celestial, un lugar donde habitan los dioses, lugares como el paraíso, el Edén, el Olimpo
o el Takamagahara. Todos son mundos hermosos y llenos de abundancia, pero en el fondo no son más que mundos reservados de cierta manera para los dioses superiores. Incluso en el reino celestial chino, lugar de origen de los Xijiang, existe una gran diferencia entre las clases divinas. Por un lado, Tenku, una majestuosa capital donde residen los dioses superiores. Y por otro, Moriogai, un distrito caótico y abarrotado, donde yacían dioses menores y espíritus errantes. Entre estos dos mundos existía una desigualdad clara, una brecha imposible de cerrar. Haciendo un pequeño inciso con esto, quiero comentar que este tipo de información sobre el trasfondo de los dioses es lo que se me hace más interesante de la obra. Pero bueno, continuando. Vemos entonces en uno de los pasillos a un joven Suke, que es interceptado por Yakuki, el dios de la peste. Este expresaría una frase que resonaría en la mente del dios chino: no te enfrentes a un dios más fuerte. Empezando una lucha donde claramente este estaría en una gran desventaja, mientras son observados por 3 individuos que serían testigos del conflicto. Estos interferirían en el combate y aún así terminarían siendo derrotados de todas formas. Al recobrar la conciencia, Suke se pregunta por qué lo ayudaron, respondiendo estos que ya los tenían hartos, a lo que Usuke le ofrece formar un equipo, siendo él el líder del grupo. Este ya había entendido más o menos cómo se movían, demostrando una gran capacidad para leer a sus oponentes en combate. Este dios, él tenía algo que lo hacía distinto, siendo así capaz de sobreponerse y derrotarlos, y con esfuerzo incluso pudiendo llegar más allá del Miriogai. Continuando con el combate, Suke había sido capaz de conectar un corte en el pecho de Indra, diciéndole que ya lo había leído por completo. El Vermelión legendario se alzaba sobre el dios del trueno, demostrando su dominio neutralizando el ataque relámpago de Indra. Zeus, soltando una ligera risa, se sorprende de lo interesante que resultó ser el arma divina del dios chino, explicando Hermes que esa técnica posee un doble impacto, debido a que las hojas que logran esquivarse se cuelan por el punto ciego del oponente, lo cual lo hace prácticamente imposible de esquivar. Los dioses del panteón hindú se niegan a creer que Indra no esquivara un ataque tan simple. El dios del rayo, por su parte, se encuentra cubierto de heridas, pero negándose a rendirse, por lo que Suke continúa con su ataque, pero se sorprende que Indra conserve sus fuerzas y que no haya perdido velocidad. Aún así, logra conectar una de sus cuchillas en la pierna del dios, reafirmando que no tiene caso lo que éste intente, porque él ya había leído su técnica por completo. Indra se pregunta por qué es incapaz de reaccionar a ataques tan simples. Comentan que Indra es el tipo de dios que mejora a medida que avanza el combate. Hermes entonces logra entender el funcionamiento de la técnica de Indra, siendo esta algo básica e infalible. Esta cuenta con 2 pasos, un desplazamiento y un golpe. En resumidas palabras, un golpe a velocidad extrema, sumada a una evasión instantánea, de modo que siempre se tiene ventaja sin importar la situación. Una vez que entra en rango, si el oponente ataca primero, Indra con su velocidad podría adelantarlo y conectar el golpe. Sin embargo, la naturaleza de la misma, en el instante que pasa de movimiento a golpe, por una fracción de segundo, para ir de un paso a otro, se crea una pequeña abertura. Llamar abertura o punto débil sería exagerar un poco. Es demasiado fugaz. Si el más mínimo timing falla, aunque sea por una fracción de segundo, ni siquiera se podría considerar una verdadera victoria. Pero si hay alguien que lograse atrapar ese instante, realmente hay alguien capaz de hacer eso. Entonces nosotros, a ese dios llamado Suke, lo hemos subestimado demasiado. ¿Por qué sonríes? Valió la pena venir. Con la fuerza que tenía hasta ahora, jamás habría podido vencerte. Así que no me queda otra opción. Aquí y ahora tendré que completar mi técnica incompleta, mi tercera hoja.
Ahí viene, el verdadero, auténtico, último golpe de Indra. Aquella técnica Indra la había desarrollado originalmente para derrotar a Shiva. Esa era entonces su última carta, su as bajo la manga. Aquella técnica era claramente peligrosa. Aún así, se decidiría todo en aquel último movimiento. No nos subestimes, y menos lo hagas con el líder de los Sijian. Vajrastra, puño divino del rayo adamantino. Ven, Indra, voy a devorar por completo todo lo que eres, gran guerrero. Seguiré ascendiendo hacia alturas aún mayores. Eso, eso era lo que Suke, en un estado de concentración absoluta, logró vislumbrar en lo más profundo de su conciencia. Lo que había vislumbrado era la posible resolución del combate tan solo unos segundos en el futuro. El extraordinario ojo de observación y análisis que posee Suke en medio del combate a muerte se había agudizado y perfeccionado aún más. Pero lo he leído todo. Ahora incluso pudo hacerlo con técnicas vistas por primera vez. Suke entonces reordena las cuchillas que rodeaban su brazo, creando una gran arma, Oshon Ryudanto, espada del dragón que corta y el fénix que se eleva, siendo esta la máxima forma ofensiva de la espada fantasmal de Loto Vermelión. De esta forma abandona toda su defensa, pero originalmente esta técnica sería utilizada únicamente dentro de un ataque combinado con el resto del grupo. Pero Suke estaba seguro de que la tercera hoja que Indra desataría haría imposible cualquier tipo de defensa o evasión, debido a que su naturaleza era un ataque suicida, capaz de matar de un solo golpe. La nueva técnica que Indra ideó para derrotar a aquel que antes no pudo vencer no destina su velocidad a acercarse o esquivar, sino todo lo contrario, concentra todo en su poder destructivo. Sin embargo, a cambio de semejante poder, esta nueva técnica de Indra alcanza una velocidad que incluso es imposible de controlar para él. De hecho, si no se maneja con cuidado, podría convertirse en un ataque suicida. Era en esencia una carta secreta incompleta. Sin embargo, Suke estaba seguro de que esta técnica suicida incompleta, en ese mismo momento, había evolucionado hasta convertirse en un ataque letal inevitable de un solo golpe. Suke, por su parte, se sentía seguro de que sería capaz de superarlo, sin esquivarlo o evitarlo, sino derribándolo de un golpe a máxima potencia. Durante esos instantes, que se sentían como decenas de segundos e incluso minutos, dentro de toda esa percepción del tiempo comprimida, finalmente el momento había llegado. En un abrir y cerrar de ojos, Indra desapareció de la niebla, moviéndose y girando en el aire a toda velocidad, inclinando su cuerpo hacia adelante. Ese ataque no provenía de su brazo derecho destruido, ni de su brazo izquierdo. Para Suke era un golpe completamente inesperado, completamente fuera de su percepción. La tercera espada, Tirtilla Kajda. Se suponía que sería un golpe totalmente imprevisto, pero ante esa patada, Suke había preparado un contraataque perfecto. Entonces, un destello en forma de zigzag se dibuja en el aire. La sangre sale disparada por los aires. Toda la arena queda en silencio, y se observa a ambos luchadores de pie en la arena, pero el combate ya estaba decidido. Suke se encontraba de pie con un gran agujero en la parte izquierda del cuerpo. Ya veo. Pensé que había capturado a la perfección, pero en ese instante, en ese preciso momento, cambió la trayectoria de su patada, evadiendo mi ataque y aún así logró asestar el golpe. Un buen movimiento. No pongan esa cara. Ya entendí su movimiento. Nosotros todavía podemos llegar más alto. Ya se ha decidido el ganador de la tercera ronda de la primera fase. Es el dios del trueno, Indra. Vemos entonces a los dioses más importantes del panteón hindú felicitar a su compañero. Sin embargo, Indra reconoce que si Suke no hubiera sido su oponente,
probablemente no hubiera podido mejorarse, sintiéndose orgulloso de haber luchado contra él.